suplico en esta hora, Señor, que envíes tu palabra, la revelación de tu palabra, Señor. Unge nuestros labios, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos use, que nos guíe, que sean tus propias palabras y no mis palabras, Señor, por favor. Humildemente te pido una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, por favor, para que el consejo de tu palabra quede sembrado en los corazones, Señor, de aquellos que anhelan, que desean, Señor, de aquellos que reciben, Señor, tu palabra, y que lleve fruto a tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, que haya una bendición en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde nos estén sintonizando, donde nos estén viendo, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición, amados hermanos, amada familia de familias, que nos dejes entrar hasta la comodidad de tu casa en nuestra reunión virtual del día de hoy. Me siento contento porque podemos compartir el mensaje de la palabra. Le pido al Señor que en su momento Él nos pueda permitir reunirnos presencialmente y que estos medios virtuales, estas redes sociales no impidan que la palabra de Dios sea predicada, ¿verdad? Aunque creo que hacia eso vamos en algún momento, probablemente, y ya no se va a poder transmitir, pero estamos confiando en que el Señor es el que está haciendo la obra. Estamos viendo cómo se están desarrollando los escenarios proféticos, los escenarios del final de los tiempos, y vemos cómo el Señor está protegiendo a su pueblo, está protegiendo a su iglesia. De algo estoy seguro, amados hermanos, amigos que nos ven, que Dios siempre va a cuidar de su pueblo. Amén. No importa dónde estés, dónde vivas, en qué país te encuentres, en qué ciudad nos estén viendo, no importa alrededor lo que haya, problemas, disturbios, no sé, huracanes, lo que sea, Dios siempre va a cuidar de su pueblo. Él no puede negarse a sí mismo, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Amén. Su promesa es fiel y su palabra es verdadera. Así es de que confiemos en el Señor, ¿verdad? Amén. Sé que estamos entrando a tiempos hermosos en el Señor, ¿verdad? Donde la gracia de Dios es la única que nos va a ayudar a salir. La sangre de Cristo, el nombre de Jesús, amén, la administración de la Santa Cena, el poder de la sangre de Cristo. Bueno, tantas cosas. Quiero recordarte una vez más que estamos así en las manos del alfarero. Amén. Tú y yo somos barro en las manos de Dios. Así es de que no te preocupes. No te preocupes. A partir del día de mañana se va a decir quién es el próximo presidente de esta hermosa y poderosa nación, donde nos ha tocado que vivir y ministrar el Evangelio y la palabra de Dios, por lo cual estamos muy agradecidos con el Señor. Pero sí tengo que decirte que estamos en las manos de Dios y Él siempre va a cuidar de su pueblo. Así es de que, confiando en el Señor, como dice el precioso canto aquel, ¿verdad? Estoy confiando, Señor, en ti. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando en el Señor, Él no va a fallar. Estoy confiando en el Señor, Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, estoy confiando en el Señor, Él no va a fallar. Aleluya. Él no va a fallar, Él no falla, aleluya.
Nuestro Dios es bueno. Amén. Aleluya. Amén. Así es de que ten la seguridad de que Dios está contigo. Amén. 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 Quiero invitarte para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores. Vamos a, si Dios lo permite, a concluir esta serie que hemos estado compartiendo acerca de la última reforma. La última reforma. A ver hasta dónde nos permite el Señor el día de hoy llegar, pero si no, pues lo continuamos mañana, porque realmente estamos viviendo el periodo de la última reforma. Si la iglesia de Jesucristo no despierta al ver los acontecimientos que están pasando alrededor, al ver lo que está pasando en el mundo, y la iglesia todavía está adormecida, todavía está dudando, todavía está retrocediendo, no avanza. Hay pueblo que en lugar de avanzar retrocede. Hay pueblo de Dios que en lugar de ir creciendo se estancaron. Si la iglesia de Jesucristo no despierta en este momento, en este tiempo, no sé qué más lo va a hacer despertar. Estamos en la última reforma. Sabemos nosotros que en 1517 Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Y fue el 31 de octubre. Por eso es de que el enemigo quiso que se olvidara eso, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, esta celebración pagana, mundana, satánica, que los hijos de Dios no tienen nada que estar celebrando. Amén. El sincretismo moderno ha hecho que las iglesias, entre comillas, cristianas, ya no se disfracen de vampiros o de momias, sino de pastorcitos, de ovejitas en ese día. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. ¿Por qué vamos nosotros a estar haciendo las cosas que no le agradan a Dios? El sincretismo moderno es terrible. Se ha metido hasta en la iglesia, en el corazón de algunos, que estamos llegando a un momento en que un espíritu de nostalgia, un espíritu se va a empezar a apoderar de muchos por el fin del año, ¿verdad? Pero el pueblo entendido, el pueblo que entiende la palabra, que retiene la sana doctrina, ese pueblo no va a ser engañado. Ese pueblo va a estar fuerte. No estoy diciendo que no va a tener problemas o persecución, pero sí va a estar seguro en Dios. Así es de que estamos en la última reforma del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Recordemos que el apóstol decía, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: temo que así como fue engañada Eva, la iglesia también va a ser engañada. Y eso lo estamos viendo. Son tiempos que los estamos viendo. Entonces, amados hermanos, aunque nadie me diga Amén, amén, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento de la última reforma. Y vimos que cómo nos vamos a reformar. ¿Cómo? Primero, dejándonos reformar por Dios. Él es el alfarero, nosotros el barro, y Él sabe cómo nos va a dar la forma para que nosotros lleguemos, ¿verdad?, al Señor. Él sabe, eso es que tú no te preocupes. Y lo que le decía es de que se cumplen 503 años de la reforma, ¿verdad? En la iglesia de Wittenberg, en Alemania, Martín Lutero, ¿verdad?, clavó sus 95 tesis, 31 de octubre de 1517. Hermano, y se destapó algo hermoso y precioso que nos alcanzó hasta el día de hoy, que es entender que la salvación es por gracia. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados. No tenemos que hacer nada, todo es por gracia, es por la fe. Entonces, dejándonos reformar por Dios, también reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, pidiendo entendimiento
para aprender los mandamientos, para aprender la palabra de Dios, para aprender los estatutos de Dios, las ordenanzas, los preceptos, las leyes, y no solo saberlas, practicarlas, ¿verdad? Para que nuestra vida vaya siendo tallada, formada, según ese precioso alfarero que es Dios, y también moviéndonos según el plan de Dios, porque Dios ya preparó de antemano, ¿verdad? Las cosas o las buenas obras que nosotros deberíamos de hacer. Ya las preparó, solamente es de que nosotros nos pongamos en comunión con Él, y Él nos va a ir guiando para entender y saber cuáles son esas obras, ¿verdad? ¿Cuáles son esas obras? Entonces, quiero avanzar, ¿verdad? Porque quiero compartir. Entonces, quiero recordarle que reforma o reforma es volver a formar, es decir, tenía una forma, la perdió, y ahora hay que volverlo a formar, volverlo a formar. Reformar también significa rehacer. Perdió totalmente la forma, entonces se deshace y se vuelve a hacer algo nuevo. Creo que el Señor eso ha hecho con nosotros. No solamente nos rehizo, sino nos está reformando. Nos está haciendo que tengamos la forma que Él quiere. Y también reformar significa mejorar. Recuérdese que los detalles son los que hacen la diferencia en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, al estar en las manos del alfarero, no te preocupes. ¿Es sencillo? No. ¿Duele? Probablemente sí. No, sin el probablemente, muchas veces duele. Que el Señor nos esté dando la forma, rechazar el pecado, dejar los vicios, dejar las cosas que a Dios no le agrada, que el Señor nos cambie el carácter, que nos ayude a no ser chismosos, mentirosos, pleitistas, que amemos en lugar de que odiemos, a no tener sentimientos malos, pensamientos malos, que nuestro caminar le agrade a Dios. Eso duele. Porque el Señor dice, bueno, esto, ¿de verdad quieres que te reforme? ¿De verdad quieres que te dé la forma, que te mejore? Sí. Bueno, vamos a empezar a cortar algunas cosas. A cortar. Y esa poda que el Señor hace a su pueblo, duele. ¿Verdad? Las manos del alfarero, con este pedazo de barro no sirve, y lo desecha y empieza a suavizarlo para hacer otra forma. Y después, y eso que no hemos hablado, de que cuando el alfarero termina de hacer la vasija, después la mete al horno. Y para que se seque y que ya no quede así fresca, húmeda, sino que la mete al horno, hermano, calentado, para que quede excelente, que no se raje, que no se quiebre. ¿Por qué razón? Pues porque el enemigo durante mucho tiempo ha deformado al mundo, aún a los hijos de Dios. Por eso es de que tú y yo tenemos que suplicarle a Dios que nos ayude a dejarnos ser reformados por Él. Porque este es el tiempo. O lo hace ahora, o va a haber un periodo de 7 años. Que quiero recordarte que ese periodo llamado tribulación y gran tribulación, que en la Biblia se conoce como la semana 70 de Daniel, no es para la iglesia, o no debería de ser para la iglesia, porque es un trato específico para que Israel reconozca que Jesucristo es el Mesías y es Dios. Para eso es. Porque cuando Él venga a decir, ¿quién eres? Soy yo, los que ustedes traspasaron, miren, y cuando se den cuenta, ahí dice que va a ser el lloro y crujir de dientes. Por eso el tiempo propicio de salvación no es mañana, no es cuando tú ya digas, bueno, ya gocé la vida, ya hice todo lo que quise. No, porque eso puede ser muy tarde. El tiempo de salvación es hoy, porque mañana es tarde. Este es un tiempo propicio. Aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, este es el día propicio. Este es el día que hizo Jehová para que te salves, para que puedas conocer a Jesús.
Y que entonces así puedas tú ser salvo de todo eso que viene. Entonces, te decía yo que la semana 70, terrible, ¿verdad? Que es el día de Jehová, el día del Señor. Es lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Los salvos, la iglesia que entra ahí. ¿Qué iglesia entra ahí? La iglesia que no se consagró, que no se limpió, que no se purificó, que no se preparó. Entra ahí para que la limpien, la purifiquen y que salgan sus vestiduras resplandecientes, limpiadas sus vestiduras de toda arruga, de toda mancha. Pero yo no quiero entrar ahí, ni quiero que tú, amado hermano que nos estás viendo, entres ahí. Yo prefiero que nos limpien ahora, que debe ser, es más doloroso. Qué bueno, qué peor que pasar la tribulación y la gran tribulación. Y por favor, yo no quiero asustar a nadie. Yo solamente le estoy diciendo la verdad bíblica, lo que está en la palabra de Dios. Que lo que Dios quiere es que ahora, en este tiempo, nos limpiemos para que cuando Él venga y nos presentemos delante de Él, no salgamos avergonzados en su venida, sino que nosotros seamos de aquellos que el Señor nos diga, bueno, bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Y entramos a las bodas del Cordero, aleluya. Pero para eso tenemos que prepararnos. Prepárate para el encuentro con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir siendo renovados? Ya vimos las estas cuatro cosas que les dije al principio, pero quiero que veamos unas cuantas más para que quede bien sellado en nuestro corazón. Acompáñenme al libro de Números, capítulo número 14 y verso número 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Mire, qué importantísimo es entonces añadirle, para poder ser reformados, la obediencia. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham iba con Isaac, iba hacia el monte a ofrecer un holocausto. Bueno, Abraham ya sabía, porque Dios le había dicho, dame a tu hijo. Abraham ya sabía que lo iba a sacrificar. Y dice que fueron camino de 3 días. Esos 3 días terribles, ¿verdad? Si usted se da cuenta, el hijo tuvo sus 3 días también en las entrañas de la tierra. El padre tuvo esos 3 días. Abraham es figura del padre, Isaac es figura del hijo. Entonces Abraham en esos 3 días, hermano, qué difícil, porque él en su mente, en su corazón, ya había sacrificado a Isaac para poderlo ir y presentar presencialmente, si usted quiere, para utilizar una palabra que entendamos, ¿verdad?, sobre el altar. Entonces, la obediencia, fíjese, la obediencia de este hombre llamado Abraham. Qué obediente, aún a pesar de que sabía que lo que Dios le había pedido era que le sacrificara a su propio hijo. Claro, vemos después el tremendo milagro y la tremenda figura que hay, ¿verdad? Pero entonces debemos de ser obedientes, amados hermanos. Hay muchos que se ufanan de decir, no, yo no pido permiso, yo mejor después pido perdón. Ya no sean así, hombre. Mejor seamos sumisos. Fíjese que al Señor Jesucristo, siendo Él Dios mismo en medio de nosotros, a Él le decían el Shiloh. Y Shiloh es una palabra hebrea que significa el tranquilo, el humilde. ¿Cuánto no hablaban de Él? Hablaban mal por la forma en que nació. No le creía, pero si este es el hijo de José y de María. No conocemos nosotros a sus hermanos y a sus hermanas, y sus hermanos están aquí entre nosotros. Él, tranquilo, siempre fue obediente. A él no le importó nada de lo que dijera nadie.
Pero en cambio, ahora nosotros no nos pueden decir nada porque cuidadito. Ja, mi apellido lo vas a respetar. Mi abolengo es de Bengala, maderas de Guatemala que sembró Tecumumán. Y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar. No soporta nada la iglesia ahora. Hay muchos cristianos que son de cristal. No se les puede decir nada, no se les puede corregir nada, no se les puede exponer la palabra, porque rápido se rompen. No, la iglesia de Jesucristo tiene que ser fuerte. Dice la Escritura que nosotros debemos de tener no frente de pedernal, sino frente de diamante, que es más fuerte que el pedernal. Rompe el pedernal el diamante. Debemos de aprender a ser hombres de Dios, fuertes, no aguados, así que el pecado nos envuelve fácilmente, o que el mal carácter se nos sale, o que los pensamientos, hermano, nos hacen caer, que no nos podemos llevar con nadie, que no respetamos a los demás. Ay, pastor, ¿comió chile? Sí, y me enchilé mucho. Pero lo que yo quiero, hermano, es de que aprendamos a ser obedientes. Mire, hay dos formas de aprender obediencia. Uno es a través del ejemplo o a través de oír, ¿verdad? El consejo. Escuchas el consejo y aprendes obediencia. Ves a alguien que fue desobediente y la recompensa o el castigo, aprendes. O tú mismo lo experimentas. Pero tocante a nuestro amado Señor Jesucristo, dice que por lo que Él padeció, por lo que Él sufrió, aprendió obediencia. Amén. Y esta pregunta siempre me la han hecho, pastor, entonces, ¿el Señor Jesús fue desobediente? No, para nada. Él fue el máximo ejemplo, el único ejemplo de obediencia pura, 100%. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que aprendió obediencia? Pues porque tenía que demostrar que sí se puede aprender. Imagínese, él siendo Dios, tenía que obedecer. Oh, hermano, qué sufrimiento más grande, despojarse de la gloria y meterse en un cuerpo humano y obedecer. Hermano. Y nosotros a veces nos creemos tanto. Aprendamos obediencia. ¿Pero por qué? Fíjese, el ser obediente tiene una preciosísima recompensa. Y como estamos viendo cómo podemos ser reformados, una forma es la obediencia. Pero fíjese que aquí, como era Caleb, en él había un espíritu distinto. Recuérdese que nosotros somos trinos, estamos divididos en tres: espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de nuestras áreas de nuestro ser integral necesita una administración diferente, necesita ser ministrado de distinta manera. Ahora fíjese que el espíritu, dice que en él había un espíritu distinto. Claro, usted se recordará que los únicos espías que fueron, de los 12 espías que fueron a chequear, a visitar, a examinar, a inspeccionar la tierra prometida, fueron 12, uno de cada tribu, y entre ellos iba Josué y Caleb. Y cuando llegaron de regreso, estuvieron 40 días. Fíjese, estuvieron 40 días inspeccionando el lugar. Aquí ¿por qué me quedo callado? Porque hay tanto que hablar, pero no me quiero desviar. Entonces, por eso mejor no lo voy a decir. Pero estuvieron ahí revisando la ciudad. Y cuando llegaron, lo primero que dijeron, los 10, ¿verdad? Porque está Josué y Caleb, eran 12. Pero los otros 10 dijeron: no, ahí no podemos ir, ahí hay gigantes, nos van a aplastar, nosotros éramos como langostas a la par de ellos. Esa es una tierra que se traga a los moradores, a los hombres, los gigantes, eso vimos a los hijos de Anak, nos van a despedazar. Y dice que cayó un terror sobre el pueblo. Por eso que tu dabar, que tu hablar, que tus palabras sean espíritu y lleven vida.
no que tus palabras lleven terror, muerte. Ten cuidado de la manera en que hablas, o tengamos cuidado de la manera en que nos expresamos y de que hablamos. Entonces cayó un terror, entonces el pueblo empezó a murmurar en contra de Dios por causa de los mensajeros, por causa de esos 10 espías que fueron a ver la tierra. Y estaba aquel griterío, el pueblo llorando, lamentándose, y entra Josué y Caleb. Dijeron: no, ¿acaso Jehová no está con nosotros? Si con ellos no está nadie, con nosotros está Jehová, nosotros los vamos a destruir, no se desanimen, vamos y conquistemos. 10 contra 2. 5, ¿verdad? El 50%, pero bueno, eso a mí porque me gusta verlo también en porcentajes y en números, ¿verdad? Pero no me quiero desviar del tema. Pero entonces fíjese, en ellos había un espíritu diferente. ¿Qué espíritu había? Confiaban en Dios. Estaban seguros que Dios los iba a ayudar, que no los iba a abandonar. Estaban seguros que Dios podía derrotar aún al gigante más grande o al enemigo más feroz que se les quisiera enfrentar. Lo podían destruir, derrotar, no en sus fuerzas, sino porque confiaban en Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces en ellos había un espíritu diferente, y eso lo vio el Señor y le agradó. Entonces, en primer lugar, se murieron aquellos 10. Les cayó una enfermedad y se murieron. Y a los 2, y dice, y todo el pueblo, porque como murmuraron, y hermanos dijeron: no, que para qué. Estuvieron vagando durante 40 años. Pues dame mi celular, amor, por favor. Ay, hermano, pero no quiero meterme tanto ahí en eso, porque fíjese que entonces vino Dios y le dijo a Josué y a Caleb, les dijo: yo voy a estar con ustedes, ustedes van a entrar a la ciudad, y el Señor los bendijo. Ay, hermano, qué cosa más impresionante. ¿Por qué? Por ser obedientes. Porque, fíjese, porque cuando fueron e hicieron la labor que Dios les dijo que hicieran, hermano, qué terrible, qué terrible. Fíjense que estos 10 espías, aquí se lo quiero, estos 12 que llegaron a inspeccionar la tierra. Hermano, qué cosa más impresionante, porque eso lo podemos ver en Josué capítulo 2 y verso 1. Aquí se lo quiero leer yo, pues es que lo estaba buscando porque se lo quiero leer. Josué capítulo 2 y verso número 1. Porque es bien importante la obediencia. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. ¿Amén? Aunque solo un amén escuché. Fíjese que dice, ahorita se lo voy a poner aquí. Es que esta versión, lo quiero leer otra. Porque en Josué y Caleb hubo un espíritu diferente, un espíritu distinto. Mira, aquí está, Números 14:6. Quiero leerle mejor, Números 14:6. Fíjese cómo dice aquí, Números capítulo 14. Quiero leerle tal vez, mire cómo dice el título, desde el 1 lo voy a leer. Dice: los israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres, nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Hermano, Dios los había sacado con mano poderosa.
Verso 5, Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. Aleluya. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Aleluya. Dice, a pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí? A pesar de los milagros que he hecho entre ellos, les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esta tierra. Padre Santo. Hermano, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: tú con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara y tu nube está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que saben de tu fama van a decir: el Señor no pudo hacer que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darles, y por eso los mató en el desierto. Ay, ahora estamos en el desierto espiritual, ¿verdad? Esta tierra es un desierto. Por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Puesto que tu amor es tan grande, perdónale a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar. La lectura es larga, pero nos edifica, porque quiero llegar al punto. El verso 20. El Señor respondió: bien, yo los perdono, tal como me lo pides. Pero eso sí, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto, y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb. Es que mira hasta dónde todo lo que tuve que leer para llegar aquí. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Es el verso que estamos leyendo, solo que yo aquí se lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Aquí esta versión dice: me ha seguido plenamente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Ok. Mire, aquí quiero leer este otro pasaje. Y es que aquí está ay, hermano, qué terrible cuando uno no es obediente, cuando uno da malos reportes, cuando uno no utiliza bien sus palabras. Dice el verso 28. Pues, bueno, les voy a leer desde el 27. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar las habladurías de estos malvados israelitas? Ya les he oído hablar mal de mí. Pues voy a decirles de mi parte: yo, el Señor, juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto. Y ahí estaba Josué y Caleb.
Mire, la diferencia, o sea que Dios hace la diferencia. Dios sí hace acepción de personas. Mire, el verso 30, con la excepción de Caleb y de Josué, ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solemnemente les prometí que los iba a establecer. En cambio, a sus hijos, de quienes ustedes decían que iban a caer en poder de sus enemigos, los llevaré al país de ustedes, al país que ustedes han despreciado, para que ellos lo disfruten. Esto es tan largo, es tanto. Y después aquí viene la muerte de los 10 espías malvados. En cuanto a los hombres que Moisés había enviado a explorar el país, y que al volver dieron tan malos informes, haciendo que la gente murmurara, el Señor los hizo caer muertos. De todos ellos, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Solo Josué y Caleb quedaron con vida. La obediencia hace la diferencia. Mira, me ocupé bastante tiempo en esto porque es bien importante que seamos obedientes. Cuando tú y yo vemos en la palabra y en la escritura las cosas que debemos de hacer y no las hacemos, dice la Biblia que es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero la obediencia es algo tan marcado porque entra en función nuestra voluntad. Yo, si quiero agradar a Dios y serle obediente, tengo que hacer a un lado mi voluntad, porque puede ser que mi voluntad choque contra lo que el Señor me está diciendo, lo que el Señor me está pidiendo, lo que el Señor me está diciendo que haga. Claro, por favor, entendamos que a personajes clave el Señor le pidió, así como a Abraham, que saliera de su parentela y que se fuera al lugar donde él iba a ir, que sacrificara a su hijo. Pero a nosotros no nos va a pedir esas cosas. A nosotros lo que nos va a decir es, mira, ya no seas tan bravo, ya no seas tan carnal, sé más espiritual, ámame, búscame. Aunque yo sé que nadie me va a decir amén o nadie me va a poner amén. Y ya me llevé bastante tiempo. Pero entonces, ¿en qué radica? Dice, en Josué y Caleb hubo un espíritu distinto y él me ha seguido plenamente. En la versión dice, me ha obedecido fielmente. O sea que la obediencia no puede ser a medias. Mire, obediencia a medias es desobediencia. Le voy a poner un ejemplo de obediencia a medias. Llega aquel padre con sus hijos y le dice, hijo, ¿me puedes ir a ayudar al campo? Y le dijo él, sí, padre, yo voy a ir. Y fue con otro, le dijo a su otro, fue con el primero, le dijo, hijo, ¿me puedes ayudar en el campo? No, padre, no puedo. Entonces fue con el otro, le dijo, sí, padre, yo voy. Y el que le dijo que sí iba, no fue. Y el otro, que le había dicho que no iba a ir, se levanta y fue. Y esta pregunta siempre me gusta hacerla. ¿Quién cree usted que hizo la voluntad del Padre? Yo sé que ustedes ya saben, ¿verdad? Por eso se lo voy a decir. Ninguno. Porque la voluntad de Dios no es cuando tú quieres. Yo ahorita no quiero. Y después ya, sí, ahora sí quiero. No, eso no es hacer la voluntad de Dios. Es hacer tu santa voluntad. Entonces la voluntad de Dios no es cuando tú quieres, es cuando Dios te dice, ve y hazlo. No lo hagas, no digas, no pienses. Eso es hacer la voluntad. Pero para eso se necesita un espíritu diferente. ¿Cómo así, pastor? Sin el auxilio del Espíritu Santo, que tiene comunicación con nuestro espíritu y que sojuzga nuestra alma, que es la que se quiere rebelar contra nuestro espíritu y contra el Espíritu Santo. Y se confabula nuestra alma con el cuerpo, que es la carne, y quieren hacer siempre su voluntad. Por eso es que dice la Escritura que a la verdad el espíritu está presto, dispuesto, pero la carne es débil. De nosotros depende entonces. A ver, yo espero que a este punto y a este tiempo ya me hayas entendido que el ser obediente vale la pena. Vimos también que ser desobediente es terrible. Lo que el Señor les hizo a los espías, lo que le hizo al pueblo.
40 años estuvieron recorriendo la tierra. 40 días. Y por ser desobedientes, por llevar un mal mensaje, por murmurar en contra del líder, de Moisés, de Aarón, en contra de Dios, estuvieron encerrados 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esta tierra? ¿Qué edad tienes biológicamente? 10, 15, 20, 30, 40, 70 años, 80 años de estar caminando en esta tierra, que esta tierra es un desierto. Si hemos conocido a Cristo Jesús, siéntete dichoso, porque tus días aquí sobre la tierra han valido la pena. Si no, es tiempo de que lo conozcas antes de que tus días sobre esta tierra se acaben. Uy, pastor, hoy sí vino, pero no, es que hasta se asustaron aquí, ¿verdad? De lo que dije, ¿verdad? Hermano, tengo que decirte la verdad. Muchos ya debiendo de ser maestros, dice la Escritura, todavía hay que volverles a enseñar la doctrina básica. Te has alejado de las instrucciones elementales de Cristo Jesús. Tú que creciste en el Evangelio, que siempre escuchaste el mensaje, que estuviste a los pies de un apóstol y aprendiste la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? Que te fue sembrada. Tú que profetizabas antes y ahora ya no crees en las profecías. Tú que entendías la sana doctrina y ahora ya no la practicas. ¿Qué pasó? En lugar de ir avanzando, retrocediendo, en este tiempo, ya no hay tiempo. Por eso la obediencia, la obediencia no se discute. El obediente es obediente. No, aquí no puede ser a medias. Por eso es que le decía, la obediencia a medias es desobediencia. Y le puse yo el ejemplo de esos dos hijos. Ninguno hizo la voluntad de su padre. Aunque el otro fue y lo hizo, no lo hizo en el momento que tenía que haber sido. Lo hizo cuando quiso. No, estás equivocado si tú piensas así. No, yo cuando yo sienta, así me toca a mí a veces hablar con personas, cuando yo sienta voy a buscar de Dios, cuando yo crea. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que habiendo conocido a Jesucristo, no menguemos en nuestro caminar, que no tengamos pecados escondidos o no confesados, que nos ayude el Señor a que nuestra vida pueda ser íntegra delante de Él, que haya bastado, como dice la carta de Pedro, todo lo malo que hicimos en el pasado, pero ya ahora vivamos para Dios. Amén. Bendita la gracia con que nos salvó Jesucristo, que nos escogió, siendo no los mejores, los peores. Pero el Señor nos llamó, nos salvó, nos limpió, y hermano, éramos una oveja perdida. Por lo menos yo, ¿verdad? Una oveja perdida, que lo último que teníamos en la mente como oveja, ¿verdad? Era el barranco. La última imagen era la del barranco, y cuando volvimos a abrir los ojos íbamos en los brazos del buen pastor que nos llevaba de regreso hacia el redil. Aleluya. Ahora, como dice el canto, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Ay, hermano, qué hermoso nuestro pastor, que siempre nos ha guardado. Ahora, ¿qué premio tiene la obediencia entonces? Introducirnos a la tierra que el Señor juró que nos iba a dar. Esa tierra de abundancia donde fluye leche y miel, el Canaán. Claro, ya no es el Canaán que está allá en Medio Oriente, es nuestra morada celestial. Introducirnos ahí. Y no solo nosotros, sino nuestra descendencia. Oh, hermano. Entonces, aquí te hablo a ti, papá, y a ti, mamá. Qué importante es que nosotros, como padres, nos consagremos delante de Dios, para que no solo nosotros entremos, sino que nuestros hijos
al ver nuestro ejemplo, quieren imitarnos, seguir nuestros pasos y que también entren. Pero hay de aquellos padres que no corrigen a sus hijos, que nunca les dicen no, que nunca les dicen haz esto, no, lo que vas por el mal camino, sino que les permiten todo. As a parents, we cannot let our sons and daughters do whatever they want, because they will pay the price. And even you, Father, will pay the price. Nosotros como padres no podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, porque van a pagar el precio. Y tú también, nosotros como padres. Por eso debemos de instruirlos, de enseñarles. Todavía estamos a tiempo de que nuestra vida sobre esta tierra haya valido la pena. Presentémosles el mensaje de Jesús con nuestra vida, con nuestros hechos. Dios mío. La obediencia, no puedo salir de este pasaje de la obediencia. Porque, mira, si tú de verdad quieres ser obediente, tienes que saber que te va a tocar que sufrir. Pero sufrir, sí, dame un poquito, gracias. ¿Sufrir por qué? ¿Pero por qué? El final es bueno. ¿Por quién? Por Cristo. Pero al final somos nosotros que al desechar lo que no le agrada al Señor. Amados hermanos, este tiempo que vivimos, este tiempo que estamos, es el mejor. Porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos guía constantemente a toda verdad. Y nos va diciendo, hey, eso no, cambia esto, no digas esto, piensa de otra manera. Y el Espíritu Santo nos va guiando, nos va corrigiendo, hasta que nosotros demos la estatura. Pero tenemos que rendir nuestra voluntad. Porque durante mucho tiempo el enemigo ha ido deformando este mundo, incluso al Hijo de Dios, a tal punto que el Hijo de Dios verdadero está en sincretismo con este mundo, cuando en realidad nosotros no somos de este mundo. Amén. Nuestro amado Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Debemos de estar preparados. Esto es como yo les digo cuando me preguntan. Bueno, eso es lo que nosotros creemos porque está escrito en la palabra, no es que yo me lo esté inventando. Está escrito, vemos acontecimientos, el cumplimiento profético, los escenarios, muchas cosas se ven. Entonces, Cristo viene, ¿estemos listos o no? Eso no quiere decir que Él no vaya a venir, que Él no vaya a venir por su iglesia, que se está consagrando. Te lo he dicho muchas veces y hoy te lo repito una vez más, iglesia de Jesucristo. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el tiempo de limpiarnos y de plancharnos es ahora. Antes de que suene la trompeta, antes de que nos llegue el tiempo de ir al bimá de Cristo, al tribunal de Cristo. Porque si ahí no estamos completos, si ahí no estamos planchados y desarrugados y desmanchados, somos regresados para entonces entrar a la tribulación y la gran tribulación, y ahí van a ser limpiados y emblanquecidos y quitar toda mancha y arruga. Pero ese es el turno de horror. Yo quiero irme en el turno de honor y quiero que tú que me estás viendo también te vayas en el turno de honor, que es el arrebatamiento. Creo que estamos en un buen punto como para preguntarle al Señor, que tú seas sincero, mejor dicho, para que seamos sinceros y que escudriñemos nuestro corazón, sin tanto escudriñar, sino que siendo sinceros. ¿Será que has sido un hijo obediente? Bueno, tal vez de papá y mamá sí, ¿verdad? Papá y mamá te ven, te dicen haz esto, haz lo otro y eres obediente, te gusta ser obediente, pero ¿y con Dios? Cuando papá y mamá no te ven,
Hermano, la obediencia es en todo tiempo. No solo es en tu casa, es fuera de ella, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Por eso yo creo que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos los pecados. Si de repente no has sido obediente al 100%. ¿Cómo así, pastor, al 100%? Bueno, te lo voy a poner fácil. La obediencia al 100% sería, ¿eres obediente en casa? Qué bueno, sí, obediente fuera de casa. Ya fuiste obediente en casa y fuera de casa, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, con tus autoridades espirituales, eclesiásticas, con las autoridades civiles. Ser obediente en todo lugar. Que tu vida, que tu testimonio, que tu proceder sea como el que Dios quiere. Por eso seamos sinceros. Si hay alguien aquí que nos está viendo que necesita de la sangre de Cristo Jesús para limpiar su vida y hacer un reset y que diga, Señor, quiero obedecerte, quiero serte fiel, Señor, quiero serte fiel. Siempre, como dice aquí, ser obediente fielmente. Me ha obedecido fielmente. Quiero ser así, Señor. Si tú lo deseas, hagamos una oración, nosotros aquí y ustedes allá. Y recuérdate, pon tus ojos, tu mirada, tu fe, tu confianza en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Ojita, Pramasai. Por favor, ayúdanos, Señor, a serte fieles en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Que no veamos el pasado, que no recordemos el pasado, porque nos impide vivir bien en este presente y no vamos a tener futuro. Que hoy nuestra vida, Señor, valga la pena todo lo que hemos vivido. Y si quizás has pecado, has fallado, bueno, ya basta, ya sigue de hoy en adelante. Acércate al altar, al trono de Dios, a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hoy nos acercamos a ese trono de la gracia. Mira tu pueblo, Señor, que tú conoces, tú sabes, aquellos que nos están viendo, Señor, tú los conoces, Señor. ¿Quién está siendo sincero delante de ti, Señor? Pedimos tu auxilio, pedimos tu ayuda, Señor, para que cuando ese día venga, Señor, podamos irnos contigo. Que no creamos ser demasiado buenos cuando en realidad no lo somos. Que no nos engañemos a nosotros mismos, porque a ti no te podemos engañar, Espíritu Santo. Pedimos tu auxilio, tu ayuda. Oh, rabrasta y kamashetere. Y cambramas toja y cambra quito romasai. Señor, en el nombre de Jesús, que la limpieza de tu sangre sea sobre nosotros, en tu pueblo, Señor. Que esta palabra sembrada lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, Señor, si es necesario, pero que produzca el 100%, Señor. Que tu iglesia despierte, que entienda los tiempos y que podamos, Señor, avanzar cada día más, rendir nuestra voluntad a ti, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Tenemos una petición de oración. No sé si entraron más peticiones de oración. Ok. Ok, ahorita. Bendecimos a Valeria por su cumpleaños también el día de hoy. Que Dios te bendiga, hijita. Te enviamos un fuerte abrazo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Que este nuevo año que empieza sea de mucha bendición, que experimentes aún más el amor y la gracia de Dios sobre tu vida. También pedimos oración por ¿cómo se llama? Por la hermana Minerva allá en México, esa hermana de nuestra hermana Verónica, ¿verdad? Que el Señor termine de hacer la obra en ella allá. Y también hermano Álvaro López pide oración por su esposa, ahora para que los exámenes salgan negativos, ¿verdad? Que ella sea negativa de esta enfermedad, ¿verdad? Y que pueda ser guardada su salud y protegida, ¿verdad?
Así es de que ya escuchó los nombres. Hagamos una oración juntos. Padre, ponemos en tus manos estas peticiones que se han presentado, Señor. Te suplicamos que conforme a tu gracia y a tu gran bondad, Señor, vengas tú obrando en misericordia, Señor, sanando, Señor, restaurando, que la recuperación de la salud, Señor, venga, Señor, al 100%, Señor, y que tu protección contra toda enfermedad sea grande, Señor. Reprendemos toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Y hasta allá donde está Valeria, la bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que tal vez nunca habías escuchado que es bien importante ser obediente, tal vez sí un poco, pero no como esta noche, que sí vale la pena ser obediente delante de Dios. Y tú quieres ser obediente y quieres que esa bendición sea para tu vida y para los tuyos. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo te van a ayudar para que puedas ser obediente y agradar a Dios en todo lo que tú hagas. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestro punto de contacto por este tiempo es por medio de nuestras redes sociales que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla. Te invito para que compartas este tema, esta predicación. Hagamos evangelismo virtual. Si tú tienes tus redes, yo te invito para que ahora, si ya lo hiciste, es que bueno, pero si no, ahora, en este momento, no lo pienses más, ve y comparte en tus redes para que muchos puedan ser bendecidos. Tal vez hay alguien que necesita escuchar esta palabra para que sea salvo y que tal vez hoy es su día de salvarse y tal vez tú puedes ser el medio para que esa persona conozca de Cristo Jesús. Visita nuestras páginas, ¿verdad?, de YouTube, de Facebook, nuestra página web. Te invitamos para que seas parte de la radio, escucha la radio 24 horas. En fin, tú ya sabes, tenemos el programa de niños, la videoteca con las prédicas, las enseñanzas, actividades para que las puedas bajar, para que los imprimas a tus hijos y que tengamos las actividades con los niños. Así es de que no me resta más que invitarte para el día de mañana a las 7:30 y el día viernes a las 7:30 que tengamos nuestro contacto virtual por medio de nuestras redes. Te invitamos y sé parte de esta familia virtual. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.